siempre en sus promesas confiaré. Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, grandes, fieles son. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que usted esté viendo este video. Gracias por acompañarnos en estos estudios que tenemos en cuanto a los testigos de Jehová. Gracias por estarnos acompañando y vamos a ver otro tema más en cuanto a datos que dan los testigos de Jehová en cuanto a Jesús, utilizando o mencionando al concilio de Nicea del 325 después de Cristo y al concilio de Calcedonia del 415 después de Cristo. Vamos a ver si esto es así como ellos lo dicen o no es así como ellos lo están citando. Vamos a ver si esto es verdad o es mentira. O como mal citado, ¿verdad? Entonces vamos a prepararnos para ir a las diapositivas y empezar a estudiar este título que tienen en su página web, en esta explicación que vamos a ver, y lleva por título el siguiente. El título es ¿Fue Jesús un hombre Dios? Eso es lo que ellos tienen ahí en su escrito en la página de los testigos de Jehová, en la página web. Dice, ¿fue Jesús un hombre Dios? Y déjeme mostrarle cuál es la página que le digo. Aquí aparece enseguida. Déjeme un momentito. Aquí está. Esta es una imagen, ¿verdad?, de la página. Y usted puede ver en la parte de arriba, dice, ¿fue Jesús un hombre Dios? Y hace una pregunta. Y luego empieza una explicación, ¿verdad?, de la encarnación, mencionando a los concilios, al concilio de Nicea, 325, y empieza a dar una serie de explicaciones, que es la que vamos a analizar y vamos a estudiar un poquito en este video. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva y nada más quiero aclararle lo que aparece ahí. Voy a hacer ampliarlo un poquito más para leerlo mejor porque se ve muy chiquita la letra, pero es exactamente el mismo escrito, nada más un poco más ampliado lo que está escrito ahí en ese documento de la biblioteca en línea de la Watchtower. Bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Esto es lo que empieza a decir en un fragmento de ahí de ese escrito. Dice, la doctrina de Jesús, de que Jesús fue un hombre Dios, se manifestó mucho después de la muerte de Jesús. Ahora, desde aquí ya nos están diciendo que esta creencia o esta enseñanza de que Jesús fue hombre y Dios, esto fue inventado o fue ideado después, mucho después de la muerte de Jesús. Y dice que se desarrolló gradualmente y finalmente se cristalizó, dice, en el 325 después de Jesucristo, en el concilio de Nicea. Entonces nos está diciendo que en los primeros, en el primer siglo, en el segundo siglo, en los primeros tiempos, nadie creía que Jesús era hombre y era Dios, sino que creían nada más que era un hombre bueno, como dicen los testigos de Jehová, ¿verdad? Eso está tratando de dar a entender. Y dice que se cristalizó esta doctrina hasta 325 después de Cristo. O sea, póngale usted 300, 280 años después, ¿verdad?, de que Jesucristo murió en la cruz. Entonces, dicen que Constantino, dicen el cual en este concilio de Nicea, llamado concilio de Nicea, Constantino, un emperador pagano, dirigió los asuntos. Y subrayo emperador pagano y la frase dirigió los asuntos, porque ellos están dando por hecho que Constantino, este emperador, fue el que dirigió este concilio, cuando no es así. Pero ya lo están poniendo en nuestra mente, dice, un emperador pagano. O sea, usan estas palabras o estas frases para introducir una idea equivocada a nuestra mente y darnos miedo de decir, un emperador pagano. No escuches ya nada de lo que esto es del paganismo. Esto de que Jesús fue hombre Dios es pagano, es algo ajeno a la escritura, ¿no? Entonces ya no hay que estudiar, ya no hay que tratar ese tema. Entonces Jesús no es hombre y Dios al mismo tiempo. Así es que, porque esto viene de un pagano, de un pecador, ¿verdad? Bueno, esa es la idea que están tratando de hacer al mencionar emperador pagano
y decir que él, este emperador, fue el que dirigió estos asuntos. Según los historiadores, dicen ellos, a Constantino no le importaban las doctrinas, solo quería armonía en la iglesia por razones políticas. ¿Ok? Es lo que dice en este escrito. Usted puede buscar, este fragmento está así nada más puesto tal y como está escrito en este documento que le dije a los testigos de Jehová. Entre a la página de los testigos de Jehová y ponga, ¿fue Jesús un hombre de Dios? Y usted va a hallar este escrito y puede ver que está escrito exactamente igual como lo estoy poniendo ahí. Ahora, seguimos. Sigue en el escrito y dice en World Christianity Henry, ahí dice un célebre teólogo, citan a un célebre teólogo, nos dice algo de lo que ocurrió en el concilio de Nicea. Dice, Oriente hervía con más disputas violentas acerca de la interpretación teológica correcta de la persona de Cristo. Por lo tanto, Constantino llamó a todos los obispos de la iglesia para que se reunieran en Nicea en el 325. Entonces aquí están citando un teólogo que dice que había disputas violentas entre la interpretación correcta acerca de la persona de Cristo. Entonces Constantino llamó a los obispos, dando a entender, ¿verdad?, que fue Constantino el que quería organizar todo esto y dirigir todo esto, para que se reunieran en el 325. Seguimos leyendo. Dice ahora, los 318 obispos que respondieron representaban solo alrededor de una sexta parte de los obispos del imperio, como es el caso en todos los concilios ecuménicos. Vinieron principalmente del Oriente. El principal consejero eclesiástico de Constantino, el obispo Ocio de España, presidió con el emperador a su diestra. El peso de la influencia imperial dominó las decisiones. Están dando a entender que Constantino y el emperador, por ser o tener un puesto de autoridad o un puesto político importante, entonces ellos influenciaron para lo que se decidió ahí, para lo que se acordó, ¿verdad?, de que Jesús era hombre y Dios. Supuestamente dicen que sucedió en este concilio, cuando no sucedió así en este concilio. En este concilio se habló, y ahorita lo explicaremos más adelante, no me voy a adelantar, pero no hablaba de que si era hombre y Dios al mismo tiempo. No se habló de eso en ese concilio. Seguimos entonces. El resultado fue la forma primitiva del credo niceno. Así que fue el pagano, note, subrayenlo otra vez, dicen en su escrito, fue el pagano Constantino, el más interesado en la política, estaba más interesado en la política que en la religión, y dominó las decisiones. Como que nos está dando a entender que en este caso Constantino fue el que dijo, están llegando, no, así no, va a ser de esta manera, como yo lo digo, porque yo soy aquí el mero mero, ¿verdad?, como diríamos allá en México. Dominó las decisiones. Si algo no le gustaba, nos quiere dar a entender que Constantino pues era el que dominaba lo que se decidió o lo que se acordó. Y determinó, note, dominó y determinó. Nos están dando a entender que quien dominó en ese concilio fue Constantino. Y quien determinó lo que los cristianos iban a creer fue Constantino, un emperador pagano, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si es cierto. Dice, determinó lo que la cristiandad en general cree hasta el día presente. Imagínense, dice que a partir de ese concilio, los cristianos empezaron a creer que Cristo fue hombre y Dios, que fue Dios encarnado. Entonces dijeron, no, fue a partir de este pagano Constantino que dominó las decisiones y determinó lo que los cristianos habrían de creer. Por eso no debemos de creer en él, porque era un pagano, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si es cierto. Así él pasó, el paso que dio la cristiandad de aceptar la teoría de que Jesús era un hombre Dios. Otra vez, no lo vuelve a recalcar. ¿Se debió? No dicen ellos a lo que la Biblia dice. No, se debió al emperador pagano de Constantino. Entonces dicen ellos que lo que creemos hoy en día no tiene bases bíblicas, sino que simplemente fue una determinación, un dominio de un emperador pagano que hizo gala o uso de su fuerza política para imponer algo a la cristiandad y que la cristiandad creyera que Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Pero de esto no se habla en este concilio. Pero dicen ellos que sí, que ahí está, que fue el emperador pagano Constantino. Bien.
Luego dicen en el inicio del siguiente párrafo, cuando termina este escrito, abajito empieza a decir esto, dice, no fue sino hasta el concilio de Calcedonia en el 415 después de Cristo que se definió la doctrina de la encarnación. Bueno, pues entonces, no, es que no, el otro concilio fue si era verdadero Dios y hombre al mismo tiempo. No es así, no se habló de eso en ese concilio. Y dice, no, bueno, hasta el 415, imagínense, se definió que Dios había encarnado. Eso no es bíblico. Todo inició por un emperador pagano y luego después terminó aquí en Calcedonia en el 415 diciendo que Dios encarnó. Esto es pagano, esto es pecado, esto no lo dice la Biblia, no lo aclara la Escritura. Bueno, vamos a ver de qué se habló primero en los concilios y luego terminaremos hablando de qué dice la Escritura. Vamos a... ¿de qué se habló en este concilio? ¿Qué pasó en este concilio de Nicea? Bueno, usted puede indagar, usted puede buscar hasta en internet de qué se habló en los concilios, de qué se ha hablado en el concilio de Nicea en el 325 y le van a dar descripción de lo que se habló ahí. Porque a veces simplemente nos da pereza buscar y simplemente creemos lo que una organización nos dice en un escrito, en un folleto, en una página web y dice, eso sí, así es. No, indague más, busque más. ¿Qué pasó en ese concilio de Nicea? Dice, este escritor, que ahorita voy a citar la cita, dice, atendiendo a todas las fuentes disponibles, dice este comentarista, se puede decir ciertamente que Constantino proporcionó la celebración del concilio de Nicea e influyó en el hecho de su celebración, presentando todo su apoyo. ¿Qué hizo Constantino? No que influenciaran las decisiones que se tomaron en el concilio, sino que él dio un lugar para que se pudieran reunir, puso todos los medios disponibles para que pudiera realizarse esa reunión y pudiera llevarse a cabo esa plática, pero no que él estuvo participando intensamente en esas pláticas y decidiendo qué deberían de creer los cristianos. Simplemente prestó todo su apoyo. Obviamente, igual los testigos de Jehová, igual los cristianos, ¿verdad? Cuando quieren hacer un evento grande, ¿verdad? Así, reunirse en un estadio o en un lugar comercial o un centro de reuniones, ¿verdad? Que quieren hacer sus campañas o sus reuniones, pues tienen que ir ante las autoridades a pedir permisos, a pedir, a pagar, ¿verdad? El uso del local o lo que se tenga que pagar, ¿verdad? En permisos, en la localidad, en los biles que se tenga que pagar de aquel local por usarlo, etcétera, etcétera, en seguridad, dar aviso a las autoridades. Y si las autoridades dicen no, pues por más que tú quieras hacerlo, pues no se va a llevar a cabo en ese lugar, porque tienen que autorizar el que está en el poder, en el gobierno en esa ciudad. Igual aquí, Constantino pues, puso el que estaba en autoridad y él dijo, ok, adelante, que se haga, ¿verdad? Dio su apoyo o su autorización para que se llevara a cabo este concilio, pero no en el hecho de que él hizo o tomó decisiones ahí. Dice, sin embargo, el estudio de los documentos, de todos los documentos disponibles, dice, esta persona muestra que el emperador no influyó en la formulación de la fe que se hizo en el credo. No influyó, simplemente dio los permisos de autorización para que se llevara a cabo. Pero no influenció, no opinó, no dijo se tiene que hacer de esta manera porque yo soy el emperador. Eso es falso. Si atienden a todas las fuentes disponibles, no se puede llegar a esa conclusión. Esa conclusión es falsa. Pero ¿por qué se hace? ¿Y por qué se dice, un emperador pagano? Bueno, para impactar nuestras mentes y decir, entonces no hay que creerlo porque es del paganismo, ¿verdad? Bueno, seguimos. ¿Qué pasó en ese concilio de Nicea? Bueno, dice, porque no tenían capacidad, ¿por qué Constantino no influenció? ¿O por qué llegan a la conclusión que no influenció? Porque no tenía Constantino la capacidad teológica para dominar las cuestiones que ahí se hablaban. O sea, Constantino no era ni cristiano Constantino, no puede decir, la Biblia dice de esta manera, aquí y allá. No sabía él cómo usarla. Entonces, ¿cómo iba a él a estar argumentando ahí si ni siquiera era cristiano, si ni siquiera se había convertido al cristianismo aún? Entonces, no tenía la capacidad teológica o conocimiento bíblico para dominar las cuestiones que él debatía, número uno. Pero número dos, y más importante, porque las fórmulas aprobadas o lo que se llegó a la conclusión ahí en ese concilio no coinciden con las inclinaciones personales de Constantino. En ese tiempo, Constantino se inclinaba más bien a la línea de pensamiento ariano. ¿Qué es esto?
En todo caso, ese emperador pagano era pagano porque estaba más cercano a la idea de lo que los testigos de Jehová creen. Imagínense. Constantino estaba inclinado hacia el arrianismo, que es de donde surge el movimiento de los testigos de Jehová, o la ideología de los testigos de Jehová, de Arrio. ¿Ah? Entonces, Constantino estaba inclinado, uno, no sabía de Biblia, y dos, él en su creencia o en lo que él sentía y creía, pues estaba inclinado hacia el arrianismo. Es decir, consideraba que Jesucristo no era Dios, sino una criatura excelsa. Ahora, si él influyó en ese concilio, ¿por qué en ese concilio no se dijo, Jesús es una criatura muy grande, pero no es Dios? ¿Por qué no influenció? Ahora, si el miedo era que era emperador pagano, pues entonces, ¿por qué, podríamos decir, por qué los testigos de Jehová tienen la línea de pensamiento de un emperador pagano? Como ellos lo describen. Un emperador pagano que es muy parecido la línea de pensamiento de ellos a la línea de pensamiento de los arrianos, ¿verdad? Entonces, totalmente descartado de que Constantino fue el que dijo así se va a hacer y de esta manera. No es cierto, no es verdad. En otras palabras, si Constantino, este emperador pagano, participó activamente e influenció, ¿verdad?, en el concilio para que se llegara a la decisión que él quería, pues este concilio debió llegar a la conclusión a favor arriana, ¿verdad?, de los testigos de Jehová. No a favor, no en contra del pensamiento de los testigos de Jehová ni en contra de los arrianos. Y no a la conclusión de que Jesús es Dios, ¿verdad?, consustancial al Padre, que es de lo que se habló en el concilio de Nicea, que si Jesús era consustancial al Padre. ¿De qué se habló en el concilio de Nicea en el 325? Se dice en él, en este concilio, que Jesucristo es... Esto es lo que se llegó en este concilio de Nicea, de la sustancia del Padre, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, homoousios tou patrou, consustancial al Padre. Entonces, ¿cuál fue la conclusión a la que se llegó? Se llegó a esta conclusión. Que Jesucristo es de la sustancia del Padre, es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre. No tiene nada que ver con lo que creía Constantino. Todos los padres conciliares, excepto 2 obispos, ¿verdad?, de todos estos 318 que fueron por ahí, que se mencionan, solamente 2 obispos no ratificaron ese credo, ¿verdad? El símbolo niceo del 19 de junio del año 325. Todos los padres conciliares, excepto 2 obispos. De los 318, solamente 2 dijeron no estamos de acuerdo. Todos los demás dijeron que sí. Ahora, ¿por qué Constantino no los obligó a los demás a que concluyeran conforme a lo que él creía? Porque Constantino no participó en las pláticas y su creencia era más hacia el lado de los testigos de Jehová y no en cuanto a lo que enseña la Biblia. Así es que está descartado esta teoría de que Constantino influenció para que se llegara a ese acuerdo. No es cierto, no es verdad. Aquí están las bibliografías. Dice Alois Grimmer, Cristo en la tradición cristiana desde el tiempo apostólico hasta el concilio de Calcedonia del 415. Javier Paredes, ed. Otros diccionarios de los papas y concilios, Ariel de Barcelona, 1998. Ahí están las bibliografías de donde se tomó esto de que se habló en estos concilios. Y no se habló de que si Jesús era Dios o no, Dios hombre o no. Se habló de que si Jesucristo era consustancial al Padre en el concilio de Nicea en el 325. Por eso se dice de la sustancia del Padre. Ahí está lo que ellos llegaron a la conclusión. Se dice que Jesucristo es de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre. De eso se habló. No se habló de que si Jesús era hombre y Dios, sino si era consustancial al Padre, que es algo diferente. ¿Ok? Luego, vamos a avanzar aquí un poquito más. Me dijo una persona, y voy a omitir su nombre por cuestiones de permiso, ¿verdad? Que ningún cristiano del siglo II y del siglo III
pero déjeme le aclaro que era un testigo de Jehová. No voy a decir su nombre, pero un testigo de Jehová, con el cual quiso debatir, ¿verdad? Tuvo un debate con su servidor. A mí no, me gusta más tener una plática, ¿verdad? Un intercambio de ideas y de lo que dice la Escritura, más que estar enojado y tratando de humillar al otro. Pero bueno, él trató eso y me decía que ningún cristiano del siglo II y siglo III, antes de estos concilios del 325 y del 415, nadie profesaba que Jesús era Dios y hombre. Dice, ningún cristiano antes de esos concilios creía en tales doctrinas. Dice que ningún cristiano antes del 325 y del 415 creían, número uno, que Jesús era Dios y hombre, o número dos, que Jesús había encarnado, ¿verdad? Entonces dicen, antes de estos concilios, nadie creía en eso. Eso fue por el emperador pagano, ¿verdad? Bueno, vamos a ver históricamente, vamos primero a verlo, analizarlo históricamente y después vamos a bíblicamente. Vamos a ver si históricamente hay registros históricos, obviamente extrabíblicos, fuera de la Biblia, si hay registros así como estos concilios, ¿verdad?, que están en la historia. Usted puede investigar de qué se habló, a qué se acordó, qué se llegó, a ver si hay registros históricos de los primeros cristianos si creían que Jesús era Dios y si Jesús era hombre al mismo tiempo. Vamos a ver si antes de estos concilios ya los primeros cristianos escribían que Jesús era Dios y hombre. Vamos a ver, va a ser un poco largo las diapositivas que voy a presentar. Hay más, pero escogí estas que voy a presentar, ¿verdad?, para demostrarle que sí, antes, mucho antes del 325 y del 415, ya los primeros cristianos declaraban que creían que Jesús era Dios y era hombre, y era Dios encarnado. Mira, vamos a ver a los primeros. Miremos si esto es verdad. Si es cierto que nadie creía antes de estos concilios en esas falsas doctrinas paganas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si realmente eran paganas y si realmente nadie creía, pues no vamos a encontrar ningún registro histórico previo a esas fechas de que alguien creyera en eso. Si los encontramos, entonces lo que nos están diciendo es falso. Vamos entonces a la historia. Año 107, no en el 325, 107 después de Cristo. Carta a los Efesios de este cristiano llamado Ignacio de Antioquía, que se dice que es discípulo directo del apóstol Juan. ¿Ok? Discípulo directo del apóstol Juan. Escribió una carta a los Efesios y dice lo siguiente. Ignacio, por sobrenombre portador de Dios, a la bendecida en grandeza de Dios, con plenitud, a la predestinada desde antes de los siglos, a servir por siempre para gloria duradera e inconmovible, gloria, unidad y escogida por gracia de la pasión verdadera y por la voluntad de Dios Padre. Paremos ahí. Ignacio de Antioquía creía en Dios Padre. Y lo dice, y de Jesucristo nuestro Dios. No dijo nuestro un Dios. No dijo un Dios inferior. No, mencionó al Padre como Dios en el 107 después de Cristo. A Dios como al Padre como Dios y a Jesucristo como nuestro Dios. No como un Dios inferior. Los puso en igualdad. Tanto el Padre como el Hijo son Dios para Ignacio de Antioquía. Dice, a la iglesia digna de toda bienaventuranza que está en Éfeso, de Asia, mi saludo cordialísimo en Jesucristo y en la alegría sin mácula. Seguimos, no es la única cita de Ignacio de Antioquía, en el 107, discípulo directo del apóstol Juan. Dice lo siguiente. 107, carta a los Efesios, Ignacio de Antioquía, la misma carta, dice, un médico hay, sin embargo, que es carnal, a la par que espiritual. Ya nos está declarando Ignacio de Antioquía que este médico está en carne, pero a la vez es espiritual. Dice, engendrado y no engendrado, en la carne, subraye carne, hecho Dios. Entonces Ignacio de Antioquía en el 107 ya creía que Jesús era hombre, o sea, carne, pero también era Dios. Hijo de María, Hijo de Dios. Y muy interesante aquí, muy interesante. Para nuestros amigos los testigos de Jehová, cuando oyen o escuchan Hijo de Dios,
Dicen, ay, ahí está, ya ve, hijo de Dios, entonces no es Dios. Bueno, para Ignacio de Antioquía no había esta diferencia. Para Ignacio de Antioquía, hijo de Dios era Dios. Porque había nacido de Dios, porque era de la esencia de Dios, era en la carne, aunque estaba en la carne, tenía un cuerpo físico como usted y como yo, por eso dice hijo de María, porque en lo físico era carne como usted y como yo, como dice también la escritura, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios, ¿verdad? No estimó el ser igualados como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y eso semejante a los hombres. Entonces, aunque era hombre o en la carne, era hecho Dios, porque era tanto hijo de María en la carne, pero hijo de Dios, era Dios mismo. Entonces ya vemos que lo llama Dios Ignacio de Antioquía en la misma carta y lo llama que era Dios encarnado, o en la carne Dios, o hijo de Dios, que para final de cuentas en la mente de Ignacio de Antioquía era lo mismo, hijo de Dios era igual a Dios, ¿verdad? Entonces, sigamos. Hay más citas de Ignacio de Antioquía del 107. 107, misma carta, Ignacio de Antioquía dice, la verdad es que nuestro Dios Jesús, para Ignacio de Antioquía, ¿quién era su Dios? Jesús. Ah, entonces el Padre no. Padre es Dios, Jesús es Dios. Y sin embargo no son dos dioses, es un solo Dios. Ignacio de Antioquía lo entendía. Según Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Dios es un Dios Echad, no es un Dios único, solo, es una unidad, ¿verdad? Entonces dice, la verdad es que nuestro Dios, Jesús, el ungido, fue llevado por María en su seno conforme a la dispensación de Dios. O sea, ese Dios, Jesús, tomó carne. ¿Y dónde tomó la carne? Pues en el vientre de María y fue llevado en su seno conforme a la dispensación de Dios. Del linaje cierto de David por obra, empero del Espíritu Santo, el cual nació, y si nació, entonces fue carne y fue bautizado a fin de purificar en el agua con su pasión. Entonces, lo llama que Jesús nació de María, ¿verdad? De la carne, pero a la vez lo llama Dios. Y no hace distinción entre el término Dios e Hijo de Dios. Porque no hay dos dioses, hay un solo Dios. Tanto el Padre es Dios como el Hijo es Dios. Y sin embargo no son dos dioses, es un solo Dios. Así como en Génesis, ¿verdad? Encontramos y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿verdad? Y en Mateo 19 Jesús habla en cuanto al matrimonio y dice que este pasaje representa el matrimonio. Entonces, ¿quiénes forman el matrimonio? El hombre y la mujer. ¿Puede ser nada más la mujer el matrimonio? No, porque sería solamente la mujer. ¿Puede ser el hombre nada más el matrimonio? No, para poder ser un matrimonio tienen que ser el hombre y la mujer. ¿Ok? Y los dos serán una sola carne. Igual, el Padre es Dios, el Hijo es Dios. No son dos dioses, es un solo Dios. Dice el cual nació y fue bautizado a fin de purificar el agua con su pasión. Entonces, para Ignacio de Antioquía, desde el 107 después de Cristo, mucho antes del 325, ya decían que Hijo de Dios es igual a Dios y Dios encarnó. ¿Ok? Seguimos. 107, pero ahora carta no a los Efesios, sino a los romanos, también de Ignacio de Antioquía, escribe lo siguiente. A la iglesia que alcanzó misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo. Note cómo para él no hay diferencia en decirle único Hijo, Hijo de Dios, Dios. Dice, la que es amada y está iluminada por la voluntad de aquel que ha querido todas las cosas que existen según la fe y la caridad de Jesucristo, nuestro Dios, o Dios nuestro. Entonces, Hijo único no está peleado y no es excluyente del término Dios nuestro. Jesucristo es Dios nuestro. Jesucristo es Hijo único de Dios. Jesucristo es el unigénito del Padre. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero sigue siendo Dios. Jesucristo es Dios nuestro, su único Hijo. Entonces, cuando en la mente de los testigos de Jehová les inculcan esto de que porque dice Hijo de Dios, entonces no es igual, no es Dios. No, Hijo de Dios, según para Ignacio de Antioquía, los primeros cristianos, es Dios nuestro. ¿Ok? Seguimos. 108, después de Cristo. Pero ahora Ignacio de Antioquía, carta a los
Esmirnitas. Dice, yo glorifico a Jesucristo, Dios. No un Dios. Yo glorifico a Jesucristo, Dios. Ese que encarnó, que dice Ignacio de Antioquía. Ese que se le llama Hijo de Dios. Ese que se le llama el unigénito de Dios. Dice, quien tal punto os ha hecho sabios, pues es muy bien. Me di cuenta de cuán apercibidos estáis de fe inconmovible, bien así como si estuvieras clavados en la carne y en espíritu sobre la cruz de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, Jesucristo, Dios, Ignacio de Antioquía. Y usted dirá, pero nada más Ignacio de Antioquía, está diciendo nada más puras de Ignacio de Antioquía. No se apure, vamos a otras citas. 120. Tasiano el Sirio, en el discurso contra los griegos, escribe lo siguiente. Porque no estamos locos o helenos, ni predicamos tonterías cuando anunciamos que Dios apareció en forma humana. Vosotros que insultáis, comprad vuestros mitos con comparad vuestros mitos con vuestras narraciones. Entonces, ¿qué dice Tasiano en el año 120 después de Cristo? Dice que Dios apareció en forma humana, o sea, un Dios hombre o un hombre Dios. ¿Fue Jesús un hombre Dios o un Dios hombre? Sí, según Tasiano, según Ignacio de Antioquía, sí, fue Dios encarnado. Y dice Tasiano que Dios apareció en forma humana. Y esto estamos yendo a registros externos a la Biblia. Así como ellos usaron el concilio de Nicea, bueno, pues estamos viendo a ver si es cierto históricamente, si también se prueba su punto. Y vemos que históricamente tampoco se prueba su punto. Todos los historiadores más antiguos, Ignacio de Antioquía, como algunos de ellos, Tasiano el Sirio en el 120, todavía faltaba muchísimo para el 325 y mucho más para el 400, ¿verdad? Después de Cristo. Y aún así, ya decían que Dios había aparecido en forma humana. ¿Y quién es este Dios que apareció en forma humana? Si no es que Jesucristo, el Verbo encarnado. Sigamos con algunas otras citas. En el 180 después de Cristo, Melitón de Sardes, homilía sobre la pasión, escribe lo siguiente. Porque nació como hijo, o sea, como hombre, conducido como cordero, sacrificado como oveja, enterrado como hombre. Entonces nació como hijo, como un hijo de hombre. Resucitó de los muertos como Dios, siendo por naturaleza Dios y hombre. Y en cuanto a que resucitó, dice, sigue la cita, no se ve, está atrás del video, ¿verdad? En cuanto a que resucitó es Dios. Déjeme a ver si lo puedo quitar en la imagen para que usted lo lea. A ver cuál es. Aquí está. Ahí está. Dice año 180, dice, nació como hijo, conducido como cordero, sacrificado como oveja, enterrado como hombre, resucitó de los muertos como Dios, siendo por naturaleza, tenía la naturaleza de Dios y también tenía la naturaleza de hombre. En cuanto a que resucita, pues es Dios. ¿Ok? Año 180, Melitón de Sardes, homilía sobre la pasión. Entonces, antes del 325 ya escribieron y dejaron en documentos lo que ellos defendían, lo que ellos creían, porque muchos de estos escritos eran para explicar o para defender su fe. Entonces ahí está, ya creían que Dios había encarnado, que Cristo era ese Dios encarnado, que no estaba peleado el término Hijo de Dios con el término Dios verdadero o nuestro Dios. No excluye al Padre de ser Dios ni al Hijo de ser Dios. Ambos son un solo Dios. Y lo estamos viendo en todos estos registros históricos. Vamos a la siguiente. Siguiente cita histórica. En el 180, también Melitón de Sardes, misma carta escribe, no es de ninguna manera necesario que al tratar con personas inteligentes, aducir que las acciones de Cristo después de su bautismo como prueba de su alma y su cuerpo, su naturaleza humana era como la nuestra, era verdadera y no fantasmales. Entonces, cuando Cristo encarnó como verdadero hombre, fue verdadero hombre, pero a la vez era Dios. Lo acabamos de decir, mire, aquí está. Nació como hijo, ¿verdad?
Y como hombre también fue enterrado como hombre, pero por naturaleza era Dios y hombre, lo dijo. Y en esa misma carta dice que Jesús era por naturaleza, tenía la naturaleza de Dios y la naturaleza de hombre. Y luego en esa misma carta, en la cita más adelante, dice que su cuerpo, su naturaleza humana era como la nuestra. Eran verdaderas, no era una naturaleza falsa, no era una naturaleza fingida, o no era la apariencia de un hombre, o no era como un fantasma. No, era un hombre. Por tanto, que nació de mujer, encarnó, tuvo carne como usted y como yo, fue un hombre como usted y como yo. Pero eso no dejó de existir su naturaleza divina, su naturaleza de ser Dios. Fue Dios y fue hombre, como lo dice Melitón de Sardes en el 180. Todavía mucho tiempo antes del 325. Seguimos. Vamos al 180. Melitón de Sardes, la misma carta, escribe lo siguiente. Las actividades de Cristo después de su bautismo, especialmente su milagro, dieron pruebas al mundo de la deidad oculta en su carne. Aunque Cristo estaba en carne, seguía siendo Dios. La deidad viene de Dios, de la naturaleza de Dios, oculta en su carne, siendo Dios y además hombre. Entonces dígame usted, ya para el año 180, es más, desde el año 107, ¿ya creían que Jesús era Dios y hombre al mismo tiempo? ¿O se necesitó de un concilio para esto? No, desde antes creían ya y lo dejaron históricamente registrado. Los primeros cristianos siendo Dios y además hombre perfecto. Él dio indicaciones positivas de sus dos naturalezas. Jesús tuvo ambas naturalezas. ¿Cuáles naturalezas? Dios y hombre. También de su deidad, por los milagros durante los 3 años que siguen después de su bautismo, de su humanidad. Ahora, ¿Jesús dejó datos positivos en cuanto a su humanidad? Sí, porque tuvo hambre, porque lloró, porque sangró, porque se afligió, porque se entristeció. Mostró, porque se cansó. Mostró que tenía naturaleza humana, como usted y como yo. Pero también dio signos positivos, indicaciones positivas de su naturaleza divina, de que Él era Dios, aún estando en la carne. ¿Cómo? Por todos los hechos milagrosos que Él llevó a cabo durante los 3 años que siguen después de su bautismo. Entonces, su humanidad y su deidad se muestran en las Escrituras, dice Melitón de Sardes. Así es que Melitón de Sardes, también Ignacio de Antioquía, Daciano el Sirio, ninguno de ellos necesitó de un concilio para creer qué creer y qué no creer. Ellos ya creían que Jesús era Dios encarnado, que era a la vez humano, 100% humano, pero 100% Dios también. Entonces, vamos a la siguiente cita. Melitón de Sardes, misma carta, escribe: en los 30 años que vinieron antes de su bautismo, durante el cual, por causa de su condición según la carne, Él encubriera a las muestras de su deidad. Con su carne encubría las muestras de su deidad, aunque Él fuera Dios verdadero, que existía antes de las edades. ¿Por qué llegaba Melitón de Sardes a esta conclusión? Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces él creía en su condición según la carne, que era hombre y también Dios verdadero. ¿Necesitó el concilio de Nicea del 325 o del 400? No. Ya lo creían muchísimo antes y lo confesaban y lo defendían, estas doctrinas. Vamos avanzando. Irineo de León, del 140 al 202, en su célebre tratado contra las herejías, así se llama el tratado, dice: la asunción a los cielos del amado Jesucristo nuestro Señor, lo llama nuestro Señor, y su advenimiento de los cielos en la gloria del Padre para recapitular todas las cosas y para resucitar toda carne del género humano, de modo que ante Jesucristo nuestro Señor y Dios y Salvador y Rey, note cómo lo llama. Jesús es Señor, Jesús es Dios, Jesús es Salvador, Jesús es Rey. Y estos términos no están peleados entre sí. Cuando a veces hablamos con los testigos de Jehová, nuestros amigos, vemos que en alguna parte de la Escritura dicen: Jesús es Señor. Ahí está, Jesús no es Dios, es Señor. Pero el Padre también se le llama Señor. Estos términos no están peleados. Jesús y Señor no están peleados, estos términos entre sí. Jesucristo es Señor, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Salvador, Jesucristo es Rey. Y no están peleados entre sí. Jesucristo es Hijo
Y sin embargo sigue siendo Dios. Y sigue siendo Señor. Y sigue siendo Rey. No están peleados estos títulos entre sí. Y ya lo entendían desde del primer siglo, ¿verdad? Los primeros cristianos. Sigamos. Irineo de León, otra vez, otra cita, dice que ninguno entre todos los hijos de Adán se ha llamado Dios por sí mismo o proclamado Señor. Lo hemos demostrado por las Escrituras. Y que Él solo entre todos los hombres de su tiempo se ha proclamado Dios y Señor. Siempre Rey, unigénito, Verbo encarnado. Entonces, Dios y Señor entre los hombres. Porque a la vez Él era 100% hombre cuando estuvo entre nosotros, ¿verdad? Y no dejó de ser Dios, seguía siendo Dios. Entonces, se ha proclamado Dios, se ha proclamado Señor, se ha proclamado Rey, se ha proclamado unigénito y Verbo encarnado. Irineo de León. Seguimos entonces. Vamos ahora avanzando en el tiempo, vamos al 210. Ya nos vamos acercando más al 325, pero todavía nos faltan años. Clemente de Alejandría, exhortación a los griegos. La palabra entonces, el Cristo, es la causa de nuestro antiguo principio porque estaba en Dios y de nuestro bienestar. Él ahora, esta misma palabra ha aparecido como hombre. O sea, la palabra o el verbo ha aparecido como hombre. Él solo es Dios y hombre. Solo el verbo es Dios y hombre. El Padre no es Dios y hombre. Solo el verbo, porque el Padre no encarnó. Pero el Hijo sí encarnó. Entonces el Hijo es Dios y es hombre. Por lo tanto, es Dios encarnado. ¿Necesitó Clemente de Alejandría un concilio para creer en esto? No, ya lo creían desde antes. Seguimos. Año 210. Clemente de Alejandría, comentario en la primera carta de Juan. El Hijo de Dios, otra vez, el Hijo de Dios, siendo por igualdad de sustancia. Fíjese, hasta el 325 en el concilio de Nicea se estableció, el credo de Nicea, que el Hijo era consustancial al Padre. Pero aquí ya Clemente de Alejandría declara que el Hijo de Dios, esto es Jesús, era por igualdad de sustancia uno con el Padre. Lo que está diciendo es que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia. Es consustancial al Padre. Es eterno. El Hijo es increado. El Hijo no fue creado. En ninguna parte de la Escritura va a encontrar que Jesús fue creado. Esto solamente aparece en la mente de los testigos de Jehová. Pero primogénito no es creado. Unigénito no es creado. ¿Verdad? Engendrado no es creado. Entonces, todos esos términos que a veces dicen, ahí está, dice primogénito, Colosenses 1:15, primogénito de toda creación. Bueno, primogénito no significa el primer creado. ¿Ya? Es protótocos, no protócticos. Protócticos es primer creado. Protótocos es primogénito. Pero no significa creado, nunca se ha significado el primer ser creado. Y otros que ya hemos estudiado en otros videos, no voy a entrar en eso, pero puede ver en los otros videos previos que he subido estas explicaciones. Entonces, para Clemente de Alejandría, el Hijo de Dios era por igualdad de sustancia uno con el Padre, no dos. No eran dos, sino era uno. ¿Y cómo eran uno? Por igualdad de sustancia. Eterno, increado, Hijo evidentemente es verdadero Dios. Entonces, Hijo de Dios no está peleado con verdadero Dios, ni para Clemente de Alejandría, ni para Ignacio de Antioquía, ni para todos los primeros cristianos de los primeros siglos. No tenían problema en decir que Hijo de Dios era verdadero Dios. Aquí lo estamos viendo. 210, antes de los concilios, Clemente de Alejandría le llama Hijo de Dios y que es verdadero Dios. Entonces, Hijo de Dios es igual a verdadero Dios, porque es sin igualdad de sustancia con el Padre, es consustancial al Padre. No es creado, es increado el Hijo. El Hijo evidentemente es verdadero Dios. Seguimos. 210, Clemente de Alejandría, en su escrito El Pedagogo. Mis niños, nuestro instructor es como su Dios del Padre cuyo Hijo Él es, libre de pecado, libre de culpa y con un alma desprovista de la pasión. Dios en forma de hombre. ¿Ya creía Clemente de Alejandría en Dios encarnado? Sí. ¿En que Jesús era un Dios hombre o un hombre Dios? Sí. Dios en forma de hombre.
inexodable el misterio de su Padre, la palabra que es Dios, no un Dios, la palabra que es Dios, que tenía forma de hombre, que está en el Padre, que es la mano derecha del Padre, y con la forma de Dios, es Dios. Ahora, todas estas declaraciones que está haciendo, si usted pone atención, ¿de dónde las sacó Clemente de Alejandría? De la Escritura, de la Biblia. Están en la Biblia. Dios en forma de hombre está en la Escritura. La palabra que es Dios está en la Escritura, ¿verdad? Simplemente estas dos las encontramos en Juan capítulo 1, estas dos declaraciones. Dice que está en el Padre, que es la mano derecha de su Padre, lo encontramos en la Escritura. Con la forma de Dios, lo encontramos en la Escritura, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Con la forma de Dios, igual a Dios. Por eso es Dios, dice Clemente de Alejandría. Él es para nosotros una imagen intachable, porque es hombre y es Dios. Seguimos entonces. Todavía mucho antes del 325. Tertuliano, que vivió del 160 al 220, en su escrito contra Praxeas, dice, su palabra, hablando del verbo o la palabra, que procede de él mismo, por quien todas las cosas fueron hechas. Lo encontramos en Juan, capítulo 1. Por quien todas las cosas fueron hechas, y sin él, cual nada fue hecho. Creemos que él ha sido enviado por el Padre a la Virgen, y ha nacido de ella. Obviamente la Escritura dice que iba a nacer de una virgen, de una mujer, siendo Dios y siendo hombre. Antes, muchísimo antes del 325. Y el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Note, Dios y hombre, Hijo de Dios. Así como aceptamos que Jesús nació de una virgen y fue exactamente igual a nosotros, Hijo de hombre, aceptamos también por la misma Escritura que también se nos dice que Jesús es Hijo de Dios. Si la Escritura dice que fue Hijo de hombre, fue igual al hombre. Y si dice que es Hijo de Dios, entonces es igual a Dios. Y ha sido llamado Jesucristo. Por lo tanto, Jesús fue el único Dios y hombre. Es Dios y hombre, es Hijo de hombre y es Hijo de Dios. Y ha sido llamado Jesucristo. Antes de los concilios. Así es que quítese su mente que esto fue por un emperador pagano que lo puso en la mente para que todos los cristianos creyeran esta. También en Ignacio de Antioquía lo puso en la mente. Sí, muchísimos años antes, siglos antes. ¿Cómo lo hizo? ¿Vivió siglos este emperador pagano? No, obviamente no. Conclusión. Históricamente, antes del 325 y del 415, los cristianos ya reconocían a Jesús como Dios y como hombre, y como de la misma sustancia del Padre. Históricamente, si la referencia es el concilio del 325, entonces 218 años antes de este concilio ya se creía en esta doctrina bíblica. Pero en el concilio de Nicea se discutió si era de la misma sustancia del Padre, el Hijo. Eso fue lo que ellos hablaron. Pero la Biblia ya lo declaraba y por eso llegaron a esa conclusión. Si la referencia es el concilio del 415, pues entonces 308 años antes ya se creían en estas doctrinas. Entonces, si usted dice, no, del 325 y del 415, a partir de ahí se empezó con esta herejía. No es cierto. 218 años antes, si su referencia es el 325, 218 años antes, Ignacio de Antioquía ya creía en estas cosas. Y si su referencia es el 415, el concilio del 415, 308 años antes ya se creían en estas doctrinas bíblicas. ¿Por qué digo bíblicas? Porque aparecen en la Biblia. No necesitó de un concilio para poder llegar a la verdad bíblica. La Biblia ya hablaba de ello. Dice más abajo en ese escrito, en el mismo escrito que les mostré al inicio, que iniciamos de los testigos de Jehová, donde empieza a hablar de esto, si Jesús es un Dios hombre. Dice, el principio de la creación por Dios. A pesar de lo que diga algún concilio u hombre, subráyelo, a pesar de lo que diga cualquier concilio o cualquier hombre acerca de la naturaleza de Jesús, la única autoridad fiable es la misma palabra de Dios. A esto digo, amén. Exacto. La única autoridad viable es la palabra de Dios. ¿Pero por qué me fui a estos datos históricos? Porque ellos están citando datos históricos, diciendo que a partir de ahí surgió esta doctrina, cuando no es así. Cuando esta doctrina está en la misma palabra de Dios.
acerca de la cual Jesús dijo, tu palabra es verdad. Juan 17:17, amén, tu palabra es verdad. Creo esto y lo confieso, ¿verdad? Vamos a ver si la Biblia es la única autoridad confiable, y debe de serlo, para llegar a lo que Dios quiere, no los concilios, no los hombres, no los siervos fieles y discretos, no la organización, la Biblia. Entonces vamos a la Biblia a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a ver si la Biblia, desde antes de Ignacio de Antioquía, antes del 107, ya decía que Jesús era Dios y hombre. Vamos a ver si aparece. Porque la Biblia es la única autoridad confiable. No es la única autoridad que debemos de tener en materia de fe. Entonces, seguimos ahí. Como les digo, a esto digo, amén. La Biblia es la única autoridad. Solo falta que ellos cumplan con esto que están declarando, porque no lo respetan ellos. En la Biblia, por ejemplo, encontramos que Jesús es hombre, porque nació de una virgen, porque creció, porque tuvo hambre, tuvo miedo, lloró, se cansó, todo lo que a un hombre le pasa. Lo aceptamos porque la Biblia la dice y es nuestra última autoridad, es nuestra única autoridad. Pero cuando también la misma Biblia, que es nuestra única autoridad, nos dice que Jesús es Dios, no un Dios, sino Dios, ahí ya la Biblia ya no es fuente de autoridad. A ellos ya abandonan este dicho y dicen, no, ahí dice Dios, pero no debe de significar eso, debe significar otra cosa. Bueno, entonces vamos a comparar. Mira, aquí en el Antiguo Testamento dice que Jehová es el único que lee la mente y el corazón de las personas, y en el Nuevo Testamento dice que Jesús lee la mente y el corazón de las personas. No, ahí dice eso, pero no debe significar eso. Entonces empiezan a modificar la escritura en todos los pasajes donde Jesús se identifique como Dios. Porque no debe significar eso. Bueno, ¿es autoridad la Biblia o no la es? ¿O es la organización? A lo mejor para los testigos de Jehová los concilios no importan. Para mí tampoco importan los concilios. Para mí la autoridad es la Biblia. Pero para ellos su autoridad no es la Biblia. La autoridad de un testigo de Jehová, quieran aceptarlo o no, son sus siervos fieles y discretos. Son hombres, no la Biblia. Porque pueden ver inclusive en las escrituras que algo está equivocado, que no es como se lo están explicando sus siervos fieles y discretos, y a ustedes los obligan a decir, tienes que aceptarlo si no hay una reprensión o hay un castigo por rebelarte contra lo que se está enseñando de parte de la organización. ¿Quién es su última autoridad entonces? No es un concilio, pero es como si fuera un concilio, un grupo de hombres que se juntan para decir esto es lo que todos los testigos vamos a creer. Entonces ya no es la Biblia. Abandonaron la Biblia. En alguna ocasión, hablando con una persona, me dice que soy un hereje, por decir que Jesús es Dios. Me dice, usted es un hereje, es herejía, que no sé qué, y me empieza a insultar. Ok, eso es excelente. Mi respuesta fue la siguiente. Sí, soy un hereje, en el sentido etimológico de la palabra. Hereje significa libre para decidir, para elegir. Y yo le decía, sí soy hereje. Y me acepto como hereje porque tengo la libertad de decidir y decido, por voluntad propia, seguir lo que dice la Biblia. Luego regresé a la pregunta. ¿Usted, verdad, es libre para decidir lo que dice, aceptar lo que dice la Biblia y rechazar lo que dice un grupo de siervos fieles y discretos? Yo sé que no. Entonces yo prefiero ser hereje, pero estar bien con Dios y seguir lo que Dios dice en la Biblia, a no ser un hereje y ser apapachado, pero estar siguiendo lo que dice un grupo de hombres que no es la autoridad bíblica. Y lo acabamos de leer, ellos lo reconocen. La única autoridad es la Biblia. No un grupo de hombres, no lo que yo diga, no lo que el pastor diga, lo que el profeta, lo que dice la Biblia. Entonces prefiero, así en ese punto prefiero ser un hereje, prefiero ser libre para elegir lo que dice la Biblia sobre lo que diga una organización, lo que diga el Papa, lo que diga el profeta, el pastor. No, mi autoridad es la Biblia. Esa es mi autoridad. Y soy libre. En ese sentido, sí. Bien. Miremos en la Biblia si Jesús es hombre y es Dios. Vamos a ver si la Biblia dice esto. Y todos estos escritos bíblicos, en especial los del Nuevo Testamento, ¿verdad?
Obviamente los del Antiguo Testamento son más antiguos todavía. Pero los del Nuevo Testamento, Apocalipsis se cree que se acabó de escribir entre el 98, 99, 100, alrededor de ahí, del 100 después de Cristo. El libro de Revelación o Apocalipsis, que fue el último para completar el Nuevo Testamento. Entonces, todas estas citas que vamos a leer de la Biblia están datados antes del 100 después de Cristo. Ya vimos uno del 107 que fue Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol Juan. Pero vamos a ver antes del 107, los que están en la Biblia, los libros inspirados. Vamos a ver si ya decían los libros inspirados si Jesús es hombre y es Dios. Vamos a leer algunos pasajes. Dice, Filipenses 2:5 al 8. Vamos a ver si la Biblia ya decía que Jesús es Dios. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de un arcángel, no. ¿De una criatura? No. ¿Qué forma tenía Cristo Jesús antes de venir a la tierra? ¿Qué forma tenía? En forma de Dios, en morfe de Teos, ¿verdad? En la forma del Dios, no de un Dios. Ahí no dice siendo en forma de un Dios, no, siendo en forma de Dios. Porque solamente hay un Dios verdadero. Siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios. ¿Esa forma de Dios que tenía Jesús era diferente a la del Padre? No, era igual a la de Dios, a la deidad, a Dios, era igualito. Dice como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Cristo? ¿De qué se restringió? ¿Verdad? Tomando forma de siervo. Entonces aquí vemos la encarnación. Aquí vemos que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Porque era en forma de Dios, pero se restringió a sí mismo para tomar la forma de un humano, de un siervo. ¿Cómo sabemos que es un humano? Hechos semejantes a los hombres. ¿Qué son los hombres? Humanos. Cuando dice forma de siervo, es semejante a los hombres. Y están, por si no le quedaba claro, y estando en la condición de ser un hombre, en ninguna parte de ese pasaje dice que dejó de ser Dios. Porque si Jesús está en forma de Dios y es igual a Dios, ¿puede Dios dejar de ser Dios? No. Simplemente se restringió, se despojó para poder tomar forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero subrayo estas dos palabras. Antes de venir al mundo tenía la forma de Dios. ¿Qué forma tiene Dios? Pues la única, porque hay un solo Dios. Del Dios, por eso dice el ser igual a Dios. Luego después tomó la forma de un hombre. Pero no dice que murió, no dice que dejó de ser Dios. No, dice se restringió, se despojó a sí mismo. Porque ¿quién puede despojar a Dios sino Dios? Si aquel que existe en forma de Dios, ¿hay alguien más poderoso que Dios para despojar a Dios? No. Entonces Dios se tuvo que despojar a sí mismo. Y no lo dice en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. No lo despojó el Padre, no lo despojó a un ser más poderoso, no. A sí mismo, porque Él existía en forma de Dios, siendo igual a Dios. Y no se quiso aferrar a quedarse ahí en esa condición todo el tiempo, sino que Él mismo se restringió, Él mismo decidió llevar a cabo este plan para redimir a la humanidad. Y se restringe Él mismo, porque ¿quién puede restringir a Dios sino Dios? Y toma la condición de un hombre, como usted y como yo. Y en esa condición, obviamente, sí lo pudieron humillar, en esa condición sí lo pudieron maltratar, en esa condición de hombre sí pudieron lastimar su cuerpo porque era un cuerpo humano. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, desde antes del 100 después de Cristo, escritos inspirados en la Biblia, que es la última autoridad o nuestra única autoridad, ya se decía que Jesús era Dios y hombre, Dios encarnado. De la misma sustancia del Padre porque era igual a Dios. Seguimos. Cristo, hombre y Dios. ¿Dónde más nos dice que Cristo era hombre y Dios? Bueno, Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No un Dios, era Dios. Usted dirá, bueno, pero ahí dice el Padre y el Padre no es Dios.
Pues sí, el Padre es Dios. Entonces, ¿cómo el Verbo puede ser Dios? Son un Dios en unidad. No es un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Si usted quiere ver este video, vaya y mírelo. Por ahí está en mis videos pasados y ahí está la explicación de la palabra Echad. Dice Juan 1:14. En el 1:1 dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora dice en el 14: y aquel verbo, o sea Jesús, fue hecho carne. Pero ese verbo que fue hecho carne, según Juan 1:14, lo acabamos de leer en el pasaje anterior. Si usted se fija en Filipenses 2:5, ese verbo hecho carne, cuando estaba con Dios, tenía la forma de Dios y era igual a Dios. Pero ahora tomó forma de siervo. Y nos dice Juan 1:14, ese verbo que era igual a Dios, en forma de Dios, que existía en forma de Dios, no en forma de un arcángel Miguel, ni en forma de una criatura, en forma de Dios, igual a Dios, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Pues aquel verbo que era Dios, que se hizo carne. Entonces era Dios encarnado. ¿Ya se creía desde antes de los concilios esto? Sí, ahí está en la escritura. Que es nuestra última autoridad. Ahora, ¿lo negarán esto los testigos de Jehová? Pues espero que no, porque fue su declaración. Dice, para nosotros un concilio no es autoridad, ni lo que diga un hombre. Sabemos que es falso, porque si siguen lo que dicen unos hombres llamados siervos fieles y discretos. Dicen, la autoridad última es la Biblia. Amén, sí es cierto, la autoridad última es la Biblia. La Biblia dice que Jesús era Dios y encarnó y habitó entre nosotros. ¿Lo vas a creer o lo vas a rechazar? ¿Es tu última autoridad la Biblia o no lo es? ¿A quién le vas a creer? ¿A unos hombres? ¿A un concilio? ¿Verdad? De hombres que se juntan para decidir qué tienes que creer o a lo que dice la Escritura. Es la decisión suya. Yo me quedo siendo hereje con lo que dice la Biblia. Yo sigo lo que dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Cristo, hombre y Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ya vimos que para los primeros cristianos, Hijo de Dios no era diferente de Dios. Era igual Señor, Dios, Hijo, unigénito, el Verbo. Era lo mismo, Rey, ¿verdad? Salvador. Entonces Dios envió a su Hijo, y su Hijo, que existía en forma de Dios, que estaba en el principio con Dios, dice, nació de mujer y bajo la ley. Entonces, al nacer de una mujer, nace con las características de un humano, de un siervo. Y estando en condición de hombre, ¿verdad? Se humilló hasta lo sumo. Cristo, hombre y Dios, Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. ¿Quién nos ha reconciliado? Cristo. ¿En cómo? En su cuerpo de carne. ¿Cómo que en su cuerpo de carne? Sí, porque Jesús, aunque era Dios, tomó un cuerpo de carne al nacer de una virgen, de una mujer, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero ¿cómo nos va a presentar delante de Él si su cuerpo de carne fue muerto? Porque resucitó, porque nunca dejó de ser Dios. Aunque su carne fue maltratada y fue crucificada, su cuerpo de carne, su deidad nunca dejó de existir. Siempre estuvo ahí. Por eso nos va a presentar santos y sin mancha irreprensibles delante de Él, no olvidando que Cristo resucitó. Seguimos. Nos aclara Colosenses también, mucho antes del 325, muchísimo de los concilios. Colosenses 2, del 8 al 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según como Cristo enseña en los escritos inspirados que están en la Biblia. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es deidad? La naturaleza de ser Dios, o lo que significa ser Dios. En total armonía con los otros pasajes que hemos leído. Entonces, en Cristo, aunque tenía cuerpo humano, dentro de Él estaba corporalmente toda la plenitud, todo lo que significa ser Dios. Cristo no dejó de ser Dios, solamente se restringió a sí mismo para tomar un cuerpo humano. Entonces, antes del 325 ya se creían en estas doctrinas, pues están en la Biblia. Nuestra última autoridad, nuestra única autoridad. Jesús es Dios. Ahora vamos a la otra parte. Ya vimos que Jesús, en la Biblia se dice que Jesús
es Dios encarnado. Y se declara en las Escrituras, ese verbo se hizo carne. Se habla de la encarnación y no se necesitó del concilio del 415, ¿verdad?, para decir que Jesús es Dios encarnado. No, ya estaba en la Biblia, 400 años antes de eso. Ahora, en la misma Biblia, que es la última autoridad, nosotros aceptamos lo que dice la Escritura, que Jesús nació, creció, sufrió, sangró, tuvo hambre, tuvo sed, se entristeció, lloró, todo lo que a un hombre le puede pasar. Porque dice la Escritura que tenía cuerpo humano, se hizo hombre. Pero también aceptamos los pasajes de la Escritura que dicen que Jesús es Dios. Y cada uno de estos pasajes, sé que todos y cada uno de ellos, al menos la mayoría, con excepción de Juan 20:28, han sido alterados en la traducción del Nuevo Mundo. ¿Cómo lo sé? Porque tengo su interlineal. Y porque a lo largo de los estudios que hemos estado viendo, se los he estado mostrando cómo ellos han alterado del griego original a la traducción de ellos, eliminando o agregando palabras o quitando palabras del original, para que suene diferente, para que no suene como que Jesús es Dios. Porque en su concepción no cabe que Jesús sea Dios, ¿verdad? Que sea un Dios y el Padre también sea Dios. Pero no son dos dioses, es un solo Dios. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 5. Cristo, el cual es... No dice un Dios. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y es bendito por los siglos. ¿Cómo se le llama a Cristo? Dios. No un Dios, no un Dios inferior. Cristo es Dios, como los primeros cristianos creían antes de los concilios. Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No dice era un Dios, porque si le pones el un Dios, caes en una contradicción bíblica, ya que la Escritura nos dice que Jehová dice que hay un solo Dios. ¿Verdad? Lo vemos en Isaías 44, 6 y 8. Dice Jehová, dice, no hay Dios fuera de mí, no conozco a ninguno, no hay otro. ¿Verdad? Isaías 43:10 también, ¿verdad? No ha sido formado Dios antes de mí, ni lo será después de mí, dice Jehová. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Uno. Y si le pones que aquí es un Dios, entonces, ¿qué es Jesús? Si solamente hay un Dios verdadero, entonces, ¿qué es Jesús? ¿Un Dios falso? No, obviamente no. Por eso el verbo era Dios. Juan 20:28, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Inmediatamente los testigos de Jehová dicen, no, pero ahí lo dijo como una expresión, como de asombro, como lo hacemos nosotros que decimos, ¡ay, Dios mío! No. Entonces, ¿por qué Jesús no lo corrigió? Entonces, ¿por qué Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste? ¿Por qué afirmó lo que Tomás dijo? Número 2, ¿por qué Tomás, siendo judío, él sabía que no podía usar el nombre de Dios en vano? Que no podía estar diciendo como usted y yo decimos hoy en día, ¡ay, Dios mío para acá! ¡Ay, Dios mío para allá! No usarás el nombre de Dios en vano. Mandamiento para los judíos en el Antiguo Testamento. Siendo Tomás judío, ¿utilizaría Dios mío como una expresión usando el nombre de Dios en vano? No. Sino que se lo dijo a Jesús. Porque ¿qué no había creído Tomás? Que Jesús había resucitado. Por eso cuando lo vio, Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Le dice a Jesús. Y Jesús le dice, ¿porque me has visto, Tomás, creíste? Jesús no lo desmintió. Jesús no le dijo, no, Tomás, te equivocas. Yo no soy Señor y no soy Dios. No. Le dije, ¿porque me has visto, creíste? Entonces se le llama Dios en las Escrituras. El problema es si realmente aceptamos lo que la Biblia dice. Seguimos. Tito 2:13. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Y quién es nuestro gran Dios y Salvador? Jesucristo. Ahí está, Tito nos lo dice. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Nuestro gran Dios y Salvador. Hebreos 1:8, más del Hijo. El Padre le dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El Padre llamando al Hijo, Dios. El Hijo también llama al Padre, Dios. Y esto no es contradictorio. Porque tanto el Hijo es Dios como el Padre es Dios. Por eso el Padre puede llamar al Hijo Dios y el Hijo puede llamar al Padre Dios. Y no hay contradicción. Así como el esposo puede decir mi matrimonio y la esposa puede decir mi matrimonio. Y ambos están bien. Porque aunque son dos, forman una sola carne.
Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna? Jesucristo. Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, ¿lo aceptas o lo rechazas? ¿Es la Biblia tu última autoridad o no? ¿O no lo es? Este va a ser el problema. Que dijeron que la Biblia era su última autoridad, pero cuando mostramos esos pasajes van a decir, no, porque a mí me han dicho que esto tiene que significar otra cosa. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿La Biblia? ¿O los hombres? ¿O los concilios? ¿Quién lo dice? ¿Quién es finalmente tu última autoridad? ¿La Biblia? ¿O lo que dice un grupo de hombres? Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Segunda de Pedro 1:1, la justicia de nuestro Dios y nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Dios y Salvador? Según Pedro, Jesucristo. Entonces tenemos testimonio de los apóstoles. Los apóstoles, el apóstol Pedro diciendo la justicia de nuestro Dios y nuestro Salvador, Jesucristo. Pedro decía que Jesús era Dios y era Salvador. No un Dios, era Dios y Salvador. Juan lo llamaba verdadero Dios y la vida eterna. Juan en el Evangelio también lo llama, lo hace uno con el Padre, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Juan 1:1, en el principio era el verbo, luego era con Dios y el verbo era Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Testimonios apostólicos. ¿Lo aceptas o lo rechazas? ¿Qué decidirás? Entonces, bíblicamente, los cristianos de los primeros siglos y los apóstoles ya sabían que Jesús era Dios y hombre y sabían que Dios había tomado forma humana. ¿Cómo lo sabemos? Pablo lo sabía, ya lo leímos. Juan lo sabía, ya lo leímos. Pedro lo sabía, ya lo leímos. Sabían que Jesús era Dios y hombre. Sabían que Dios había tomado forma humana. Sabían que era su Salvador, que era Dios. Entonces, bíblicamente los cristianos ya lo sabían. Necesitó Juan, necesitó Pedro, necesitó Pablo, un concilio para creer que Jesús era Dios encarnado. Necesitó un concilio para creer que Jesucristo era Dios y hombre al mismo tiempo. No necesitaron esto. Porque ellos ya se los había revelado el Espíritu Santo. Ellos ya lo sabían. Así es que cuando usted le digan esto inició en un concilio, no inició en un concilio, está en la Biblia. Muchísimos años antes de que siquiera existieran los llamados concilios. Así es que no se deje engañar. Estos testimonios o estas enseñanzas, estas doctrinas están en la Escritura. El problema es, ¿lo aceptas o lo rechazas? Ese es el punto. ¿Se acepta o se rechaza? No hay más. Ellos dijeron que la Biblia es su última autoridad. Esperemos que realmente lo respeten y que sea la Biblia su última autoridad y no lo que un grupo de hombres ocultos que nadie conoce les dicten a ustedes a qué creer y qué no creer. Esa no es autoridad, solamente la Biblia. Bien, así que por la Biblia y por la historia, estas doctrinas no nacieron en ningún concilio. Eso es falso. Ni por la historia se prueba esto, ni por la Biblia. Ambas, la historia y la Biblia, están de acuerdo en que estas doctrinas ya se enseñaban y se creían desde mucho antes de ningún concilio, de que naciera o existiera siquiera algún concilio o llamado concilio, de que existiera algún emperador pagano. Desde antes se creían y se enseñaban estas cosas en la Escritura. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿Jesús, hombre y Dios? La Escritura dice que sí. La historia dice que sí. ¿A quién le va a creer usted? ¿Quién es su última autoridad? Esperemos que usted decida que su última autoridad sea la Escritura, que esa debería ser nuestra última autoridad. Gracias por habernos acompañado en este estudio. Espero que le haya sido de utilidad y que haya salido de estas dudas históricas que a veces presentan por ahí para decir que Jesús, no se empezó a creer en que Jesús era Dios hasta en el 325 o en el 415. Esto es falso. Ya se creía desde mucho antes y está en la Escritura, en la Biblia, en la palabra inspirada por Dios. Así es que usted va a tener que decidir. ¿Creo a un grupo de hombres que a final de cuentas es un concilio? Porque se juntan un grupo de siervos, no es un siervo, son siervos plural, fieles y discretos, más de uno, y hacen un concilio.
Y ellos deciden, vamos a creer de esta manera. Oye, pero la Biblia dice esto. No, pues en la siguiente traducción cámbiale la palabra y ponle ahora esta para que suene más como lo que nosotros creemos. Y ahora vamos a decirles que ahora sí creemos en esto y ya no creemos en esto otro. Porque ya nos iluminó, ¿verdad?, el Señor para poderlo entender. No. La Biblia es nuestra última autoridad. La única autoridad. No seguir un hombre, no seguir a concilios. Tome la decisión y espero que sea honesto con nuestro Dios y usted decida seguir a nuestro Dios y no a un grupo de hombres. La Biblia está ahí, la tiene en sus manos, estúdiela, analícela, porque en ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Y ellas son las que dicen cuál es la vida eterna o cómo podemos obtener esa vida eterna. Simplemente hay que ser honestos con lo que dice la palabra de Dios y aceptarlo, aunque a veces no nos va a gustar, obviamente, porque tenemos que cambiar muchas cosas y la palabra de Dios nos va a reprender, nos va a exhortar y nos va a decir cosas que no nos agradan, pero tenemos que quedar bien con Dios antes de con los hombres. Bien, Dios me lo bendiga, Dios lo bendiga, Jehová lo bendiga, el Señor lo bendiga. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima transmisión, si Dios lo permite, para la próxima semana. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra